tal chicos? ¿Cómo está? Muy buenos días. Espero que se encuentren bien. Bueno, vamos a retomar las clases de historia del Perú y como tú recordarás, la clase pasada hemos visto el tema de la caída del Tahuantinsuyo. Ya hemos analizado cuáles fueron las causas que ocasionaron que desapareciera esta gran civilización. Una de ellas fue la llegada de los españoles, ¿cierto? La llegada de la cultura española en territorio del Tahuantinsuyo. ¿Ya? Ahorita lo que vamos a ver, lo que vamos a analizar ahora es, digamos, lo que va a suceder inmediatamente después de la muerte del Inca Atahualpa, o en pocas palabras, el proceso de establecimiento de la cultura española en territorio indígena. Como bien sabemos, se va a dar un choque entre ambas culturas, tanto la católica, tanto la española como la indígena, y este choque obviamente va a traer como consecuencias resistencias, resistencias por parte de los indígenas que no lo van a ver de buena manera, dicho establecimiento cultural español en su territorio. Es por eso que la historia va a reconocer dos tipos de resistencia. Una resistencia militar, que van a haber muchas resistencias militares, ¿cierto? Pero uno de los tipos va a ser esa resistencia militar, que no va a tener mucha influencia, mucha importancia, ya que los intentos que van a realizar los indígenas por evitar el expansionismo de la cultura española van a ser infructuosos, van a terminar siendo inválidas, ¿no? Desafortunadamente. Y el otro tipo de resistencia va a ser una resistencia ideológica que se basa principalmente en la idea y que va a ser repercutida principalmente en la religión. Ya, chicos, según lo que yo tengo entendido, es la que más tiempo va a durar y es la que va a tener más repercusión que la militar incluso. ¿Por qué? Porque si tú te has dado cuenta, en la actualidad todavía hay algunas nociones ideológicas de los antiguos indígenas que todavía siguen estando junto a nuestra cultura. En la sierra, por ejemplo, todavía se sigue adorando a los difuntos, a las momias, se siguen adorando a los cerros, todavía se hacen culto a la tierra, en fin. Hay todavía algunos rasgos de cultura indígena existente dentro de nuestra sociedad. Ya chicos, tenemos que analizar también qué cosa es lo que le pasó al Tahuantinsuyo después de la caída de Atahualpa. Nosotros sabemos que Francisco Pizarro tuvo la orden de invadir el Tahuantinsuyo con un documento, bajo la orden de un documento. Este documento se llamó la Capitulación de Toledo. Este documento le permitió a Francisco Pizarro convertirse en uno de los grandes gobernantes de todo el territorio que conquistara. Y no solo él, también sus socios, ¿no? Diego de Almagro, por ejemplo. Bueno, la reina Isabel I de España, reina de Carlos V, el rey de España, le otorgaron los beneficios a Francisco Pizarro de convertirse en gobernador, siempre y cuando descubriera territorio y conquistara bajo el nombre del reino de España. Y eso fue lo que sucedió. El Tahuantinsuyo va a caer en manos de Francisco Pizarro. ¿Y qué es lo que le va a pasar? Sencillamente va a desaparecer. El Tahuantinsuyo va a ser modificado y lo que va a aparecer en vez de un imperio indígena llamado Tahuantinsuyo va a ser reemplazado por gobernaciones. La gobernación de Nueva Castilla, ¿ya?, que estaba bajo el mando del gobernador Francisco Pizarro, y la gobernación de Nuevo Toledo, que estaba bajo el mando del gobernador Diego de Almagro. Estas gobernaciones van a estar divididas en regiones. Estas regiones se van a llamar encomiendas. Profesor, ¿qué cosa es una encomienda? Una encomienda no solo es una porción de tierra, es una porción de tierra que era dirigido por un encomendero, pero como les dije, no solo era una porción de tierra. Todas las riquezas, tanto animales, vegetales, minerales, naturales, culturales, como también las riquezas humanas que se encontraban dentro de esas encomiendas, le pertenecían al encomendero.
Ese encomendero tenía la función de administrar esas riquezas, obviamente sacar un pedazo de riquezas para el rey, porque el rey también tenía que ganar, y también tenía la función de evangelizar a los indígenas. ¿Ya? ¿Te das cuenta? Cómo el Tahuantinsuyo, que antes era gobernado por una persona, ahora va a ser reemplazada por un conjunto de personas que se van a dividir todas estas tierras y van a tener como beneficios las riquezas que durante muchos años le pertenecieron a los indígenas. ¿Ya? Esto sería el mapa de 1532. Recordarás tú que en el año de 1532, 2 años antes que aparezca estas gobernaciones, esto se llamaba el Tahuantinsuyo. Desde 1534 hasta 1539, aproximadamente unos 6 a 7 o 8 años aproximadamente, todo el territorio va a ser dividido en dos encomiendas, y estas encomiendas todo este territorio serán divididos en gobernaciones, y estas gobernaciones serán divididas en encomiendas. ¿Ya, chicos? Vamos a hablar de la primera resistencia indígena, que lo va a hacer Manco Inca. Ahora tú dirás, ¿quién fue Manco Inca? Miren, chicos, cuando Francisco Pizarro llega a Atahualpa a Cajamarca en 1532 y ejecuta a Atahualpa, automáticamente todo el territorio del Tahuantinsuyo se va a quedar sin gobernantes, ¿cierto? Eso hizo que Francisco Pizarro buscara a gobernantes indígenas que pudieran reemplazar a estos gobernantes que habían sido eliminados tanto por los españoles como también antes eliminados entre ellos. Recordarás a Huáscar, por ejemplo, que fue eliminado por Atahualpa. Así que Francisco Pizarro se dio la idea, o tuvo la idea, de que el que debía gobernar el Tahuantinsuyo tenía que ser un indígena, el que tuviera los mismos rasgos físicos de esa población a quien iba a gobernar. Es por eso que Francisco Pizarro va a buscar a Túpac Hualpa, ¿ya? Y lo va a nombrar Inca. Claro, lo va a nombrar Inca en Cajamarca, no en el Cusco, ¿ya? El problema es que este Túpac Hualpa va a aceptar ser Inca con la promesa de que cuando llegue al Cusco va a ser nombrado como de manera pomposa, como todos los incas fueron nombrados, ¿no?, en el pasado. Pero nosotros sabemos que Túpac Hualpa fue el primer inca títere. En pocas palabras, por más que él era el futuro, iba a ser el futuro inca, los que realmente iban a gobernar, en eso estaban las intenciones de Francisco Pizarro, era que gobernara él bajo el nombre de Túpac Hualpa. Túpac Hualpa no va a durar ni un mes. Cuando llega a Jauja, la ciudad de Jauja, va a ser asesinado por los atahualpistas que buscaban venganza tras la muerte de su líder. Ya, chicos, Francisco Pizarro, tras la muerte de Túpac Hualpa, va a buscar a otro hijo de Huayna Cápac y va a encontrar a Manco Inca. Manco Inca va a ser considerado como el segundo inca títere, que va a entrar al Cusco, va a derrotar a las últimas tropas del difunto Atahualpa, y después de apaciguar, por decirlo así, esta guerra civil que había durado tantos años, Francisco Pizarro va a nombrar a Manco Inca como sucesor legítimo e inca. ¿Está bien? Hasta ahí todo estaba bien. El problema es que pasaban los años 1532, 1533, 1534, 35 y 36. Manco Inca se va a dar cuenta de que las intenciones de Francisco Pizarro no eran apaciguar el Tahuantinsuyo y dejarlo a él como sucesor para que gobernara, sino que tuvieron las intenciones de quedarse definitivamente en el Tahuantinsuyo. Es por eso que después de cuatro años de alianza con Francisco Pizarro, Manco Inca, que va a ver cómo los cómo los indígenas eran tratados mal, explotados e incluso perseguidos por su religión, va a iniciar la primera resistencia indígena en el territorio del Tahuantinsuyo.
¿Con qué finalidad, profesor? Con la única finalidad de que en un futuro vuelvan a restablecer lo que fue el Tahuantinsuyo. ¿Ya, chicos? A ver, el plan de Manco Inca, desde un punto de vista estratégico, fue muy interesante. Manco Inca va a decidir atacar las dos ciudades más importantes de ese entonces del Tahuantinsuyo, por decirlo así, ¿no? Claro, el Cusco, que fue la antigua capital del Tahuantinsuyo, y la ciudad de Lima, que recientemente habían sido fundadas. ¿Por qué razón ataca a esas dos ciudades? Porque en esas dos ciudades se concentraban la mayor cantidad de población española que cada año que pasaba, Manco Inca veía que seguían llegando en cantidades. Chicos, es por eso que Manco Inca va a idearse dos planes. El primer plan va a ser dirigirse al Cusco y tomarlo y dividir a su imperio, a su ejército en dos. Uno dirigido por él, que obviamente va a tener como intención reconquistar la capital del antiguo imperio, el Cusco, y el otro dirigido por uno de sus principales generales, ¿no? Que va a ser Tito Cusi Yupanqui, que va a tener ¿cómo se llama? Como finalidad cercar y conquistar la ciudad de Lima para que no sigan, para evitar la llegada de más españoles, ¿no? Que eran el problema que tenía en ese tiempo la población indígena. Manco Inca, que va a aprovechar el debilitamiento de los españoles en el Cusco, ya que Francisco Pizarro se había dirigido a Lima a fundarla, y Diego de Almagro se había dirigido a Chile con la intención de reconocer su gobernación. Recordarás que te dije que a Diego de Almagro la reina le dio la gobernación de Nuevo Toledo. Mira, por ejemplo, regresamos al mapa. Ya, y obviamente está en la parte del Cusco. Ya bueno, el Cusco quedó prácticamente desprotegido, ya que Francisco Pizarro se fue aquí a Lima y Diego de Almagro se fue a Chile a reconocer su territorio. Aprovechando esa coyuntura, Manco Inca sale del Cusco con intenciones, con engaños, a formar un ejército. Se dice que llegó a digamos, a reclutar más de 120.000 soldados. Lo dividió en dos y la mayor parte de esos soldados se fueron al Cusco a acercar nuevamente el Cusco. ¿De chicos? Eh, ¿cuál fue la, ¿Cuál fue la intención, o mejor dicho, cuál fue el suceso que siguió a esto? Bueno, el sitio a Cusco duró varios meses. Se dice que estaban a punto de alcanzar la victoria, pero desafortunadamente los españoles que habían ido a Chile, dirigidos por Diego de Almagro, van a regresar y van a apoyar a Hernando Pizarro, que fue que fue uno de los encomenderos que se quedó en el Cusco a defender el Cusco. Hernando Pizarro fue el hermano de Francisco Pizarro. ¿Ya? Así que junto a Diego de Almagro iniciaron su lucha para reconquistar el Cusco que había sido cercado por Manco Inca. Tenemos que entender aquí también, chicos, que muchos aliados indígenas muchos aliados indígenas, claro, de los españoles apoyaron a Diego de Almagro y y a Hernando Pizarro. ¿Ya? Se dice que muchas etnias indígenas que durante muchos años fueron conquistados por los españoles y que buscaban con ansias buscar su independencia, su autonomía, le ofrecieron el apoyo a Francisco Pizarro y obviamente a los españoles, a los líderes españoles. Es por eso que Manco Inca, al ver que no solo luchaba contra los españoles, sino que también luchaba contra indígenas, va a terminar siendo derrotado en el Cusco. El sitio del Cusco va a durar aproximadamente un año y bueno, va a tener como consecuencia sencillamente la expulsión de Manco Inca del Cusco. Y Manco Inca derrotado se va a ir a Vilcabamba
al norte del Cusco y desde ahí va a seguir su lucha, pero desafortunadamente nunca más va a volver a pisar el territorio de sus ancestros, ¿no? ¿Qué es lo que va a pasar? Eso fue en el año de 1536, por eso se llama la Gran Rebelión, dirigida por Manco Inca. Ya chicos, como les dije, no va a tener éxito gracias a la intervención de Diego de Almagro, que llegó de Chile, y a muchos otros etnias indígenas que también le apoyaron. Por su parte, en Lima sucedía lo mismo. En Lima, el general Tito Cusi Yupanqui, que todavía paralela a la toma del Cusco, Lima también había sido tomado por este Tito Cusi Yupanqui, pero como tú sabrás, como te dije en líneas arriba, Francisco Pizarro fue el encargado de defender la toma de Lima. ¿Ya? Se dice que Tito Cusi Yupanqui, ¿ya? Este indígena, general indígena, ¿no? De la Salta, aliado de Manco Inca, que reconocía a Manco Inca como futuro y legítimo Inca, va a tomar y va a acercar Lima desde el Cerro San Cristóbal. Se dice que desde el Cerro San Cristóbal podía observar todo Palacio de Gobierno, porque en ese entonces estaba fundando Palacio de Gobierno, ¿cierto? Recuerden que va a ser la futura capital de todo el virreinato peruano, es por eso que fue una ciudad muy importante. Desafortunadamente va a pasar lo mismo que pasó en el Cusco. Muchas etnias indígenas van a acudir a la ayuda de Francisco Pizarro. Por ejemplo, los indígenas de San Juan de Lurigancho, los indígenas de Chosica, los indígenas de Comas, indígenas que durante muchos años habían sido sometidos por los incas para no volver a recaer y a volver a ser súbditos del Inca, sencillamente van a mandar tropas a auxiliar a Francisco Pizarro. Se dice que este gobernante, perdón, este general llamado Tito Cusi Yupanqui, perdón, Quiso Yupanqui, que con unos 25.000 soldados, ya, cercó Lima, desafortunadamente no pudo mantener el sitio a Lima, ya que Francisco Pizarro recibió la ayuda de muchas etnias. Entre esas etnias que avanzaron, ¿no? Tenemos las etnias de Surco, de Pachacamac, de Chilca, de Guarochirí, los yungas del Lurigancho, fueron todas estas etnias indígenas que al final terminaron engruesando las filas de los españoles y terminaron derrotando a este cerco a la futura capital del virreinato peruano. Al final, el primer intento de reconstruir digamos, el eliminado Tahuantinsuyo fracasó. Los dos sitios, tanto a Cusco como Lima, van a terminar siendo derrotados, no solo por los españoles, ojo, sino también por indígenas. Ahí nosotros nos damos cuenta que uno de los motivos por la cual el Tahuantinsuyo no llegó a ser una superpotencia, por decirlo así, fue por eso, ¿no? Porque no había una unificación de todas las etnias o culturas indígenas, sino que muchas de ellas estuvieron bajo el yugo inca en contra de su voluntad. Ya chicos, ese fue el primer intento de resistencia indígena que llegó a su final. La próxima clase hablaremos del segundo intento indígena por reconstruir el Tahuantinsuyo, que fueron los incas de Vilcabamba. La actividad que les voy a dejar, bueno, es simple, ¿no? Ver el video y entenderlo, y tienes que copiar la clase. Ya chicos, ahí nos vamos a quedar.